no me voy a ocupar de temas que realmente son ajenos a la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, aunque algo por dentro me dice que debo decir algunas cositas. Y voy a hacerlo, con profundas convicciones, pequeñas, y luego entramos a lo que tiene que ver con la justicia. En esta hora histórica del país, tenemos que ser capaces de construir un consenso de que la paz no se nos puede diluir de las manos. Y uno quisiera, y debo decirlo sin penetrar los terrenos de la política, que uno aspiraría como ciudadano a que en tanto debate, en esta debatitis en que hemos entrado, nos quedara más claro a los colombianos si vamos o no a consolidar la paz en lo que sigue. ¿Cuál puede ser la visión de los distintos actores o sectores de la sociedad sobre los acuerdos? ¿Se están o no se están cumpliendo? Como sociedad, la sociedad tiene que reconocer en primer término que un gran dividendo ha sido que como colectivo de nación hemos recuperado el sentido de la vida a nivel nacional. Esa guerra fratricida en que estábamos comprometidos ha cedido de manera radical y particularmente en la mayor parte de los espacios que había cooptado las FARC, independientemente de los ciclos de violencia que se han empezado. O dicho de otra manera, es claro que ese agente del conflicto que era las FARC no está en el territorio. ¿Cumplieron? ¿Cumplieron? Pero hay una responsabilidad como sociedad y como Estado que no nos podemos perdonar. Duraron 5 años diciéndonos que lo que les seguía en el posconflicto era el problema de las maras. Y se nos olvidó que lo que atiza el conflicto aquí, la violencia, la madre de todas nuestras plagas es el narcotráfico. Y hemos debido construir una visión de Estado y de sociedad de cómo íbamos a administrar el posconflicto a partir de esa realidad. Y se nos salió de madre. Y eso ha generado un nuevo ciclo de violencia en los territorios de consolidación. Les traigo unas cifras que a mí me conmueven todos los días y que se las plantea al gobierno en un documento escrito con el objeto de que promoviéramos un plan para la protección de la vida que le corresponde a la sociedad, no solamente a la justicia, a todas las instituciones del Estado. Miren, en la zona baja del Cauca antioqueño y en el sur de Córdoba, en lo corrido del 2017, o sea, hasta mayo del 2017, hubo 103 muertos. En lo corrido del 2018 van 280. Es decir, la tasa de crecimiento del homicidio en el Bajo Cauca antioqueño y en el sur de Córdoba. Estamos hablando de Ayapel, estamos hablando de toda esa zona que fue paramilitar, que es el corredor estratégico de la salida de la droga hacia el Urabá antioqueño. Está creciendo el homicidio a una tasa del 171%. Una verdadera guerra. Y nosotros estamos preocupados es por lo que está ocurriendo en Siria. En Arauca pasamos de 17 a 36 homicidios, está creciendo el 111%. En la zona costera y del Valle del Cauca el 115%, en el centro de Córdoba el 84% están creciendo los homicidios. En el Catatumbo, en fin, hay unas zonas en donde se recicló la muerte con unas motivaciones que tienen que ver la cooptación por las rentas ilícitas. Y como Estado tenemos que declararnos fracasados. Pero nunca es tarde. Esto hay que hablarlo con claridad, sin eufemismos, esa es una realidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está el Estado social en esos territorios? ¿Dónde está la fuerza del Estado? ¿Dónde está la justicia? ¿Y cómo estamos reinsertando a todas estas comunidades que están de alguna manera expósitas frente a estas nuevas formas de violencia que ha construido el posconflicto?
Y claro, en el centro de esa preocupación como sociedad tiene que estar el tema de las drogas. Lo dije el 1 de septiembre del año 2016 en una carta que le escribí al gobierno. Les dije, la droga nos va a expropiar la paz. No gustó el titular. Pedí una convocatoria del Consejo Nacional de Estupefacientes para que construyéramos una política de Estado frente a lo que en ese momento era la gran amenaza del posconflicto. No nos ocupamos de eso. Qué tristeza. La realidad es que podemos estar bordeando las 200.000 hectáreas en este momento y las consecuencias del conflicto que todos conocemos. Y lamentablemente el programa de sustitución de cultivos no ha mostrado los réditos que hubiéramos querido frente al boom que estamos viviendo. Hemos visto aquí que de las 50.000 hectáreas que estaban previstas inicialmente para diciembre, que dije el año pasado, no se van a cumplir. Entonces me corrieron cerca y me dijeron, no, en mayo sí se cumplirán. Y entonces dijimos, vamos a ver a mayo, esperamos a mayo y no hubo 50.000 hectáreas. Hemos visto ahorita los resultados que nos ha presentado Marcela, por cualquier circunstancia. Pero es que como sociedad y como instituciones deberíamos estar todos volcados a un proyecto que es conceptualmente impecable. Deberíamos apostarle todos como sociedad a que funcionara, no a que fracasara. Y la realidad es que ha fracasado. Entonces, si el paradigma es erradicación voluntaria y erradicación forzosa y no procede, no está funcionando la erradicación voluntaria, ¿qué nos queda? Y el mensaje como institucionalidad, hay un proyecto que sí se convino en La Habana, que es el de el tratamiento alternativo a este fenómeno. ¿Y el resultado cuál fue? Desafortunadamente, que el proyecto sigue ahí cabalgando Expósito en busca de su autor y en busca de un ponente que finalmente le libre un documento para darle trámite en el Congreso a título de ponencia, pero está ahí Expósito. Claro, pero lo que pasa es que, y lo hemos advertido, ese proyecto lo que no puede darle, por Dios, es beneficios a los financiadores de los cultivos ilícitos. ¿Ustedes creen que en este momento del problema del narcotráfico podemos rebajarle las penas a los financiadores de los cultivos ilícitos? Yo no creo estar equivocado en eso, no es una obstinación, es que es un mensaje errático. Vamos a darle la mano a los pequeños cultivadores, claro. Y yo he propuesto, eso es de un articulito, suspéndese la acción penal al que suscriba un acuerdo de erradicación voluntaria. Le damos un plazo, Marcela, 2, 3 años, ¿cuántos necesitas? Y si cumplen, se extingue la acción penal de pleno derecho. Eso es reincorporación a la vida social, a la vida judicial. Y es muy sencillo, pero rebajar las penas indiscriminadamente en este momento, Dios nos tenga de su mano. Y como sociedad, pedir tolerancia. Si vamos a hacer reinserción, la política tiene que permitirnos a todos llevar una actividad dialéctica. Si es que hay visiones de Estado y de sociedad diferentes. Por eso he dicho que lo que ha ocurrido en el curso de la campaña contra Petro, por ejemplo, los trinos estos recientes, deben tener un examen muy riguroso por parte de la justicia. Vamos a mandar un mensaje claro sobre la intolerancia en la vida política de este país. Porque mamá me enseñó que la letra con sangre entra. Si no somos capaces de discernir, de crear consensos, de la importancia de que nos abramos al diálogo político, también tenemos que entender que la amenaza no puede ser el fruto del día. ¿Cómo le ha ido a las víctimas? Mal, muchas gracias. ¿Verdad? Pocón de eso. Justicia, estamos empezando. Y lamentablemente con conflictos internos entre las jurisdicciones que no deberían presentarse. Reparación.
se dijo que se nos había entregado un patrimonio de cerca de 1 billón de pesos. Me tomé el trabajo de buscar las cifras en la Sociedad Administradora de Activos Especiales, SAE. Del tal billón de pesos, que la mitad eran armas que están hoy fundidas, con eso no podemos resarcir a las víctimas. El otro 25% está en carreteras que se construyeron sobre baldíos, o sea, son propiedad de la nación, y no podemos salir a venderlas. Ese nivel de privatización no ha llegado a Colombia, vender las propias carreteras de la patria. De pronto puede ser una alternativa, ¿no? SAE no tiene sino 31.400 millones de pesos recaudados un año después para reparar a las víctimas de activos de las FARC. Entonces, las víctimas son el centro del conflicto. Allí, por las víctimas, construimos este proceso. Están mal despachadas, mal atendidas. Ahí tenemos que concentrarnos. El tema que mencionaba ahorita Marcela con la unidad de recuperación. Si algo le duele a las víctimas es qué pasó con sus seres queridos, si hay que ir a buscar en las fosas, etcétera, los desaparecidos. La unidad existe formalmente, pero ¿cuáles son los resultados hasta ahora? Precarios. Y los desmovilizados, ¿cómo pueden ver en el espejo la paz? Pues la implementación normativa con las dificultades que ustedes han visto. La justicia para reinsertarse definitivamente y cerrar este ciclo, pues apenas empieza. Y el problema de la reinserción social con los problemas de los proyectos productivos, pues es evidente. Menciono en privado y hoy lo voy a hacer en público. Me fui discretamente a una zona, no quiero decir antioqueña o chocuana porque me meto en líos, me fui a una zona de la patria que se llama Belén de Bajirá. Y me puse a hablar con el cura y me tomé una forcha ahí en el pueblo con el cura. Y le dije, bueno, yo quiero saber cómo van aquí los guerrilleros. Me dijo, no quedan sino 130 de ellos, el resto se fueron a hacer política. ¿Y en qué están? ¿No? Les dieron una tarjetica, entiendo que es una tarjeta del Banco Agrario, pero no les llega la plata y no saben de qué vivir. Lo único que les llegan son los cantos de sirena del Ejército de Liberación Nacional y del cartel del Golfo, del Clan del Golfo, donde están en una economía de mercado compitiendo quién les paga el mejor salario. Y no les va a quedar alternativa, pues yo salí de ahí corriendo, hablé con Rodrigo Rivera y al otro día, eso sí, funcionó. ¿Qué hubo, cura? ¿Qué pasó? Ya llegó la plata, de maravilla. Y llegó marzo y no había proyectos productivos. Y entonces se acabó la plata y entonces dijeron, bueno, ahora sí ya nos toca oír las ofertas que estamos recibiendo. Y en ese caso tuvieron que prorrogar entonces las mesadas, creo que es hasta el mes de junio. Pero en junio no vamos a tener tampoco los proyectos productivos, porque van a otro ritmo. No nos preparamos, inclusive la institucionalidad en las zonas de consolidación que hemos debido madurarla, construirla a tiempo, dejamos perder esa oportunidad y ejecutar esos proyectos, por lo menos con autoridades o con organizaciones en el territorio, pues ha sido mucho más difícil. Como quisiera oír uno en este medio de este debate electoral que todos los candidatos llegaran a un acuerdo y dijeran, en mi primer acto de gerencia pública es que los primeros 90 días se los voy a dedicar a que lleguen los proyectos productivos a las zonas de consolidación. O vamos a dejar que los 7.500 o los 8.000 o los 11.000, porque finalmente no hemos sabido cuántos son, se devuelvan al conflicto armado a engrosar ejércitos irregulares de la guerra, porque no les vamos a dar otra alternativa de vida. Hasta ahí quedo con mi alma en paz y hablo de la justicia. Yo creo que como justicia tenemos unos grandes retos.
En primer lugar, es un lugar común. La paz no terminaba con los acuerdos. Ahí se iniciaba el proceso y tenemos que cerrar jurídicamente el conflicto de 50 años. Si no, las heridas van a seguir abiertas. Esa es una realidad. Lo hemos visto en el sur del continente, lo vimos en Sudáfrica, en fin. Entonces hay que apostarle a que la justicia funcione. Y hay que hacer justicia en los delitos, en el universo de los delitos. Y ahí quiero mostrarles esta torta que hice pública. Esto no lo conocía nadie. La Fiscalía tiene 223.282 expedientes del conflicto armado, de los cuales 52.220, el 23%, tienen como actores las FARC, 10.164, el 5%, el ELN, 55.768 las autodefensas, el otro 25%. Otras guerrillas, 3.300, el 2%. Agentes del Estado combatientes, estamos en un monto de 13.934, el 6%, y tenemos 87.000 casos, 97%, donde no tenemos caracterizado el indiciado en la investigación. Fue un delito del conflicto, pero no sabemos a quién atribuírselo, si a las guerrillas, a las autodefensas o a los agentes del Estado, que es un monto enorme, es importantísimo, es el 39%. Pues fíjense ustedes que esto significa, con la sentencia de la Corte Constitucional, y en eso hay que hacer ya una pedagogía nacional, porque todo el mundo cree que la JEP es la justicia del posconflicto. No, la JEP con estas estadísticas es el 30% de la justicia del posconflicto. El 70% restante se quedó en la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque los terceros, dijo la Corte Constitucional, no son, desde el punto de vista del factor subjetivo, parte de la jurisdicción de transición. Porque los agentes del Estado no combatientes no son parte de la jurisdicción especial. Porque las autodefensas no van a la jurisdicción especial, tienen su propio modelo de justicia. Entonces solamente van a ir FARC, 23% de la torta, y por el otro lado los agentes de la fuerza pública, 6%, para un gran total del 30%. Atención con eso. Esto es muy importante porque no se puede cerrar jurídicamente el conflicto armado si no entendemos que la jurisdicción ordinaria va a cumplir un papel protagónico y cuantitativamente más importante, como está diseñado, como quedó en el papel esto. Esto no era lo que se quería, esto no fue lo que se convino en La Habana. La idea era que la jurisdicción especial, la justicia de transición, conociera de todos los delitos del conflicto armado. Pero fue la Corte, no como dicen desde algunos sectores, el fiscal se atravesó y habló de los terceros. Es la primera vez que hablo en Colombia de los terceros en este foro. Nunca de mi boca había salido esa expresión. Y lo hago como un reconocimiento. Es una realidad jurídica, porque esa es la sentencia de la Corte. Los terceros se los dejaron a la Fiscalía General de la Nación. Y a los agentes no combatientes y a las autodefensas, y resulta que esos eran sujetos protagónicos del conflicto armado. Tenemos que velar, cada uno desde nuestro ámbito, por el cumplimiento de los acuerdos de las partes. Y por supuesto, adelantar una colaboración armónica entre las jurisdicciones. En el marco de esa colaboración armónica, nosotros hemos decidido en la Fiscalía llevar al conocimiento de la JEP 18 informes sobre macrocrímenes que ocurrieron en medio del conflicto armado. Y los vamos a llevar en paralelo. Cuando llevemos un informe de las FARC, vamos a llevar un informe de agentes del Estado, porque ese es el tratamiento equilibrado y simétrico que debe inspirarnos a todos los agentes y operadores, también los operadores de justicia.
Entonces vamos a llevar estos 10 informes en relación con las FARC. No podemos, porque así se estableció en el acuerdo, tipificar las conductas, y entonces eso es una cosa eufemística, nos toca hablar a través de frases alambicadas, pero que todo el mundo las conoce por su nombre. El primer informe que está aquí es retención ilegal de personas, secuestro. El informe no podrá llamar las cosas por su nombre porque así lo dispuso el acuerdo. Utilización de menores en el conflicto, reclutamiento. Violencia basada en género, un informe que hemos terminado, ese es de los crímenes oprobiosos que se cometieron en medio del conflicto. Vínculos con terceros civiles y miembros de la fuerza pública, muy importante. Allí tiene que emerger el tema de la FARC política, que ha quedado absolutamente impune en la vida del país. Retención y ocultamiento permanente de personas, eso es desaparición forzada. Movilización forzada de población y apropiación de tierras, desplazamiento. Medios y métodos de guerra no permitidos, infracciones al VIH, muertes grupales y selectivas, homicidios y masacres. Y financiación parte 1 y parte 2 serán 2 informes porque tendremos que tratar el tema pues, del secuestro, la extorsión, el narcotráfico, todos los delitos, minería ilegal, que va a ser una parte muy sustantiva, importante, porque por primera vez el país va a conocer cuantitativamente las rentas ilegales que surgieron del conflicto armado. Y en relación con agentes del Estado, las muertes presentadas ilegítimamente como bajas, los falsos positivos, la victimización a miembros de la UP, sindicalistas y líderes de izquierda. Ese proceso de exterminio no puede quedar impune en la vida del país. Y vamos a avanzar con un informe que va a tener oportunidad de conocer en su integridad la JEP, que es desgarrador, que es una vergüenza de la democracia colombiana. La violencia basada en género, desaparición forzada, desplazamiento forzado, imputable a agentes del Estado, muertes grupales, con énfasis en asociación con paramilitarismo y detenciones no permitidas, graves sufrimientos y acosos que ustedes entienden de lo que estamos hablando, tortura, etc. Estos son los informes que nos comprometimos y que vamos a empezar a llevar al conocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz para que funcione. Hay que apostarle a que eso funcione y hemos hecho un trabajo con más de 400 hombres a lo largo de estos 2 años para que exista la documentación suficiente para que la sala de competencia empiece a trabajar. Terceros, esta será la primera vez que el país sepa qué estamos haciendo en relación con terceros. Los terceros iban a la Jurisdicción Especial de Paz. Los terceros surgen particularmente de la compulsa de copias que hizo Justicia y Paz a la jurisdicción ordinaria cuando los postulados en Justicia y Paz dieron cuenta de una cantidad de terceros que financiaron, atizaron el conflicto armado en el país. Hubo 16.407 compulsas de copias. Este es un inventario, 400 hombres y mujeres que pusimos durante estos 2 años a coger los inventarios en las 35 seccionales de la Fiscalía. 16.400 compulsas, de las cuales hay, como dicen en la Luciérnaga, aperturados 8.490 procesos. De esos 8.490, a la fecha ya hemos terminado de inspeccionar en los grupos de fiscales que van a ser los competentes 5.165. Hay 2.300 procesos aproximadamente que involucran a un particular o a un agente del Estado. Y de esos, 1.017 son de terceros, estoy hablando de comerciantes, ganaderos, industriales, agricultores, y 12.305 de estructuras armadas. La Fiscalía va a pagar este pasivo histórico con la justicia colombiana. En Colombia no se ha imputado nunca un tercero en medio del conflicto armado.
y nos hemos comprometido a llevar adelante todas estas imputaciones que involucran a los terceros. Y en los primeros meses, a partir de la fecha, ustedes van a empezar a ver los resultados de 29 macroinvestigaciones que tenemos prácticamente listas, que comprometen a los terceros en medio del conflicto para visibilizar la acción de la justicia, que tiene que ser reparadora desde el punto de vista del cumplimiento en esta fase histórica, para que se revele lo que realmente ocurrió y haya sanciones en el espíritu de la justicia ordinaria, porque eso se lo atribuyó la Corte Constitucional a la justicia ordinaria, en el espíritu de la justicia distributiva, que no es la justicia restaurativa, y ahí empiezan a aparecer las inequidades en el tratamiento de los delitos del conflicto. Pero esa es la realidad, eso es lo que nos deparó la jurisprudencia constitucional. Aquí se conoce entonces por primera vez cuál es la dimensión del compromiso de la Fiscalía General de la Nación en la imputación de los terceros que participaron en medio del conflicto armado. Seguimos. Y lo otro es, ¿qué tiene que hacer la justicia para que se cumpla el acuerdo? Bueno, yo creo que es un elemento que a veces incomoda. La justicia tiene que garantizar que se haga efectivo el principio de no repetición. Cuando la Fiscalía, como jurisdicción ordinaria, actúa en investigaciones orientadas a verificar que los excombatientes que entraron a la civilidad el 1 de diciembre del 2016 no vuelven a cometer delito alguno, la justicia está actuando en el ámbito legítimo de sus competencias. La sociedad no le puede exigir nada distinto al fiscal. ¿O ustedes creen que yo me tengo que tapar los ojos, taparme los oídos y dejar que todo pase y que la historia en 5 o 10 años nos haga exigencias que como sociedad y como instituciones no fuimos capaces de verificar lo que estaba ocurriendo por debajo del puente y que puede degradar la construcción de esa paz y su propia legitimidad? No, no es que estemos echándole sal a la herida, como creen algunos fanáticos de estos temas, que allá la justicia echándole sal al conflicto, a las heridas, para que entonces nos tiremos la paz. No, ni más faltaba. Esas son las reglas del juego. ¿O alguien conoce un acuerdo de paz distinto al que yo he leído que dice que a partir del 1 de diciembre se comprometen a no violentar la ley, que es una regla que nos convoca a todos los ciudadanos, porque todos somos iguales en ese deber? ¿Conocemos alguna regla que diga lo contrario? No. Y conocemos una regla distinta al artículo 5º transitorio del acto legislativo número 1 del 2017 que diga que no es la justicia ordinaria, para estos efectos, la Fiscalía General de la Nación, la que conoce de los delitos que se cometan después de la firma del acuerdo de paz. No existe ninguna otra disposición. Todo delito cometido después del 1 de diciembre es de competencia de la Fiscalía, por una potísima razón. Es que la reinserción fue plena, los acogimos en el Estado de Derecho como iguales. No existe un régimen de impunidad ni de inmunidad. ¿Y ustedes creen que yo voy a pasar en la responsabilidad histórica de no hacer exigible el principio de repetición? Jamás. Por eso, en medio del debate del acto legislativo número 1 del 2017, dije una y otra vez, mirando a los ojos, como a mí me gusta, a los excombatientes, no repetición significa que los reincidentes pasan a la jurisdicción ordinaria. Eso no estaba claro en el proyecto del gobierno y quedó clarísimo, siquiera. Que los desertores pasaban a la justicia ordinaria. Que los disidentes pasaban a la justicia ordinaria. Y que como había unos delitos que habían comenzado en una fase de la historia antes del acuerdo de paz y se proyectaban después del acuerdo de paz, teníamos que definir unas reglas como sociedad
si se los quedaba la JEP o se los quedaba la justicia ordinaria, y en el Congreso, donde se construyen las reglas de una democracia, se decidió justicia ordinaria. Esas son las reglas del juego, y las construimos en medio de la dialéctica con los excombatientes. No les gustó a algunos, perfecto, pero decidió la democracia, y esas son las reglas del juego. Entonces, hay que cumplir esas reglas, Y lo dije desde el día de mi posesión, seré el garante de que no convivan los beneficios con el delito. Más claro no canta un gallo. Y entonces, cuando emergen los delitos, que no es uno, en todas las seccionales del país hemos estado obrando después de la firma del acuerdo de paz, judicializando en el marco de la justicia ordinaria a reincidentes. No uno, muchos. Narcotráfico, extorsión, en fin, porte de armas. Pero hay uno que se visibilizó y entonces vamos a claudicar frente a los acuerdos. No, ahí se están cumpliendo los acuerdos. Nadie tiene un régimen de impunidad después del 1 de diciembre del 2016. Y claro, que opere la justicia y que determinen las fechas, si es que eso fue lo que se convino, eso es lo que hay que hacer. Pero tenemos que construir una relación madura institucional, es para que eso fluya normalmente y no que esto alimente sea titulares de prensa, choque de trenes. No, si esto es propio de una justicia naciente con relación a una justicia que es la propia de todos los ciudadanos. Ayer nosotros promovimos un conflicto de jurisdicción ante la Corte Constitucional. Entonces, se dirá por los fanáticos, eso es una extravagancia. Ninguna extravagancia. Las jurisdicciones tienen conflictos de competencia todos los días. Quienes hemos ejercido el derecho lo sabemos. Y tenemos unas reglas para resolver esos conflictos, civilizadas, democráticas, institucionales, que para fortuna de la patria no quedaron en cabeza de la JEP, sino quedaron, después de la sentencia de la Corte Constitucional, en cabeza de la Corte Constitucional. Ese es un árbitro imparcial, muy bueno. Entonces, nada más civilizado, democrático, institucional, que llevarle un papelito al doctor Alejandro Linares y decirle, doctor Linares, pronúnciese. ¿Para qué vamos a hacer un debate mediático, un debate altisonante? Mostrémosle a la sociedad que las instituciones funcionan. Y hoy desde aquí le pido a la Corte que tome ese caso con celeridad, porque las circunstancias del país lo aconsejan. Y contrario a lo que todos piensan, parece ser que estamos de acuerdo con el señor Hernández, porque él también metió otro conflicto de jurisdicción. Entonces, por primera vez estamos de acuerdo que ese conflicto de jurisdicción lo resuelva la Corte Constitucional. Perfecto. Entonces, sentémonos a esperar y ojalá sea pronto, ojalá sea pronto. Fortalecer las investigaciones contra los defensores y líderes sociales, ese es un mandato prioritario para la Fiscalía y para los reinsertados. En Colombia no se va a revivir el exterminio de la Unión Patriótica, no al menos en mi mandato. Estos son los resultados. Según Naciones Unidas, desde el 2016 al 2018, ha ocurrido 170 homicidios de líderes sociales y defensoras de derechos humanos. Esto es una vergüenza social. De los cuales hemos identificado autoría en 78 casos. Implica un avance en el esclarecimiento del 45%. Inédito, inédito. En Chicago andan muy contentos en la lucha contra el homicidio, en medio de toda la riqueza tecnológica de los Estados Unidos, de la presencia policial, en medio de homicidios
de naturaleza urbana, no rural como los nuestros. Y la tasa de esclarecimiento es del 38%. Por eso es que me complace que el propio delegado de las Naciones Unidas en su informe, en su reporte de derechos humanos, haya reconocido que este es el más grande esfuerzo que se haya hecho en la historia de la justicia colombiana. 189 personas vinculadas, imputadas, 140 personas capturadas, porque hay unos malandrines que viven en el mundo de esos ejércitos irregulares a quienes el ejército y la policía no ha podido capturar, pero todos tienen que llegar a donde la justicia. En diciembre era el 50%, se ha reducido nuestra tasa de esclarecimiento porque la tasa de crecimiento de homicidios se ha venido aumentando, que es una mala noticia, pero una tasa de esclarecimiento del 45% muestra hasta qué punto la dimensión del compromiso de la Fiscalía General de la Nación en hacer justicia contra los victimarios de los líderes y las lideresas en materia de derechos humanos y derechos sociales. Y claro, se dirá, pero es que esos son muertos. Sí, pero la prevención, ¿a quién le compete en este Estado? Desgraciadamente la Fiscalía tiene una labor notarial fúnebre, que es identificar la existencia del homicidio y establecer autorías. Y por eso le hemos pedido al gobierno, a la policía, a las autoridades locales y a las autoridades regionales, con base en las asociaciones de casos, identifiquen cuál es el problema y vean ustedes, por ejemplo, las características de las víctimas, digamos. ¿Quiénes son el tipo de víctimas? Y lo que le hemos dicho al gobierno es, miren, de todos los casos que tenemos, 53 son líderes de juntas de acción comunal. Eso representa el 31% de las víctimas en esta materia. No hay que ser un mago para entender que hay que formular una política pública en la defensa de los líderes de las juntas de acción comunal en el territorio. Y lo más grave de eso, la mayor parte de ellos han sido promotores de la erradicación voluntaria de cultivos, a quienes han sacrificado en medio de esas tensiones del territorio para mantener esas rentas ilícitas por haberse atrevido a pretender emancipar a sus conciudadanos, a los miembros de las juntas de acción comunal del tema de los cultivos ilícitos. Pero ¿cómo no vamos a ser capaces en medio del programa de erradicación voluntaria de construir formas de protección de estos señores? Hay un déficit de política pública ahí. También le hemos mostrado al gobierno y a la Comisión Nacional de Garantías, donde las plataformas de líderes de derechos sociales tienen asiento, a la luz del día. Miren, 32 son líderes comunitarios, que no son miembros de acción comunal, pero personas que trabajan por la promoción, respeto de los derechos humanos en sus propias comunidades. El 18%. Ahí está, mal contado, el 50%. Si queremos ser exitosos, aquí está la caracterización de las víctimas, del resto de víctimas. Si queremos ser exitosos, dediquémonos a este 50% de población caracterizada a protegerla. ¿En dónde? En los territorios, no desde los escritorios de Bogotá, con presentaciones de PowerPoint, donde nosotros mismos nos engañamos, los funcionarios públicos. Sigamos. La defensa de los excombatientes. Esto es muy importante. En lo corrido del 2018 y en vigencia de la unidad especial, que la tenemos en plena marcha, pero no como una unidad autónoma como la querían. Ese fue un motivo de discusión mío con las FARC enorme. Ellos querían una unidad autónoma, con jefe autónomo, con miembros autónomos. Les dije, no van a cometer ese estropicio. Es que la Fiscalía es una entidad de 25.000 personas, con una capacidad investigativa enorme, y ustedes quieren tener 100 personas para la defensa de los excombatientes. Y para descubrir los graves crímenes del conflicto y a los reductos del paramilitarismo.
¿Por qué no utilizamos toda la plataforma y toda la infraestructura de la Fiscalía? Ah, no, es que la quiere cooptar. Pues no, gané. Y logramos que se expidiera un decreto en donde la unidad está articulada con el conjunto de la Fiscalía. Y eso ha sido maravilloso. Estos son los resultados. De 25 homicidios, abordamos con actos urgentes el 80%, o sea, en menos de 24 horas estuvimos en el territorio. Y eso es lo que permite, pero cuando les digo que en menos de 24 horas ustedes dirán, qué incompetencia, sí, pero en algunos sitios para poder llegar nos toca montarnos en una chalupa 5 y 6 horas. Y cuando llegamos ya no hay población civil, no encontramos sino vainillas, no hay testigos, la gente escalofriada se da a la fuga, a la huida, porque ese es el terror de la guerra. Y hemos esclarecido de los 25 a hoy, ya esta filmina deberíamos cambiarlas. No vamos en 10, sino en 12, con los resultados que vamos a informar en el día de hoy. Eso nos pondría por encima del 40% de esclarecimiento de los homicidios a los excombatientes. Eso es muy significativo. Pero estamos en el plano de ¿qué? De la judicialización de las víctimas. Y lo que necesitamos es que haya acción de prevención. Y la Unidad Nacional de Prevención y de Protección en este frente está funcionando muy bien. Estas son las cifras que quería mostrarles en relación con la unidad especial. Por último, y me he excedido un poco, Marcela, pero en medio de la soledad del fiscal, cuando uno ve a unos seres humanos y puede ser uno cuentadante de lo que hace, aprovecha el tiempo. Necesitamos colaborarnos entre la JEP y la justicia ordinaria. Ese es un mandato. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron, la torta implica que si no actuamos ambas jurisdicciones, va a haber impunidad o para los unos o para los otros. Así de fácil. Y esa colaboración armónica parte de varios principios. Primero, el respeto de la competencia. Y hay reconocer que el juez natural de los reinsertados a partir del 1 de diciembre del 2016 es la jurisdicción ordinaria. Eso tiene que ser pacífico, eso es un postulado que no debemos entrar hoy a refutar. Quedó en el texto de los acuerdos expresamente y se convirtió en norma constitucional en el artículo 5º transitorio del acto legislativo número 1 del 2017. Dicho de otra manera, no hay una sola norma en Colombia que diga que delito acaecido después de la firma de los acuerdos por parte de un excombatiente conocerá de él la Jurisdicción Especial de Paz. Eso no existe. Luego nadie puede disputar competencias en esa materia. O vamos a generar una trifulca absolutamente innecesaria desde el punto de vista institucional. El acto legislativo felizmente ayudó a definir esos linderos, hay que respetarlo. Un postulado de esa colaboración armónica, como la JEP apenas empieza, se le están entregando los informes, mientras se expide la resolución de conclusiones se va a tomar un tiempo, dicen los acuerdos y lo dice la ley, la justicia ordinaria mantendrá la competencia respecto de esos delitos. O sea, que nadie se extrañe si las investigaciones siguen avanzando como siguen avanzando. Porque lo que no podemos es interrumpir el ejercicio de la jurisdicción. No solamente por unas convicciones éticas que debe tener esta nación en el tratamiento de los delitos que hubo en el conflicto armado, sino porque también, y hay que reconocerlo, hay unos ojitos de la comunidad internacional mirando qué está pasando aquí en Colombia desde el punto de vista de la investigación y judicialización de los graves crímenes de guerra. Entonces, cuando empiecen a ver que la Fiscalía está actuando y, por ejemplo, en los grandes magnicidios y en los grandes actos oprobiosos de crímenes de guerra y lesa humanidad de los 80s y los 90, la Fiscalía no va a permitir
descargar de su inventario de pasivos lo que ocurrió. No hicimos nada, pero no vamos a dejar que así pase esto a la JEP. Vamos a entregar resultados como estamos empezando a entregar resultados en el caso de Bernardo Jaramillo este lunes, en fin, de graves crímenes que ocurrieron en los años 80 y 90 en medio del conflicto. Continúan las investigaciones, ojo, para que después no digan, pero si esos eran delitos en medio del conflicto no se podía actuar. Todo lo contrario, el acuerdo, el acto legislativo y la ley estatutaria dice, mientras no asuma competencia la JEP, tiene que continuar las investigaciones. Tiene que haber una cooperación en la investigación. Y aquí yo quiero señalar algo que es muy grave, muy grave. A este señor de la Dirección de Unidad de Investigación de la JEP hay que darle una manito. En medio de esa copiosa nómina de la JEP, no tienen sino 67 investigadores. Eso causa risa, perplejidad, peor. 67 investigadores y 16 fiscales. ¿Cómo va a conocer del 30% de los delitos del conflicto armado atribuibles a los agentes del Estado combatientes y a las FARC? No hay cómo. Eso hay que sincerarlo. O le dan los fiscales o claudiquen de una vez y entreguen las llaves. Y hay que decirlo y hay que hablarlo así. Entonces el doctor Giovanni, anda allá hablando con los ponentes de la JEP a ver si le dan cabida para resolver ese problema institucional también. O sea, él ya se salió de la JEP buscando auxilio. Pues tenemos que hablarnos entre la sociedad. A ese señor hay que apoyarlo. O digamos que no fue posible. O que no fue posible. Porque si no la frustración va a ser enorme. Es un proceso penal acusatorio el modelo que se está estatuyendo en la ley de la JEP. Y si no tiene un poder acusatorio muy fuerte, con capacidad investigativa, no tienen ni laboratorios de criminalística, pero por Dios, ¿de qué estamos hablando? Entonces necesitamos hacer conciencia. Y entonces dice el doctor Giovanni Álvarez, ¿y no será que podemos hacer un convenio de cooperación con la Fiscalía? Pero lo que no le pueden es trasladar esa responsabilidad ahora a la Fiscalía. Claro que nosotros vamos a apoyar en todo lo que sea necesario, pero la responsabilidad institucional implica que por la autonomía de la JEP sean fiscales de la JEP y sean investigadores de la JEP los que lleven adelante las macroinvestigaciones que tienen que efectuar. Y allí va a ser muy importante que en el debate que debe llevarse a cabo el próximo lunes, y ojalá también hagamos un consenso, la ley de la JEP hay que sacarla después de elecciones. Va a ser más difícil, pero seamos capaces de estructurar consensos. Hay que hacerlo porque sin ese instrumento, ¿cómo va a funcionar la JEP? Y allí hay que decir cosas concretas. Por ejemplo, la Corte Constitucional estableció los requisitos de condicionalidad. Hay unas condiciones que se deben cumplir si no se pierden los beneficios. Pero si hay lugar a esos requisitos de condicionalidad, se incumplen, ¿qué pasa con las investigaciones que alcanzó a hacer la JEP? ¿Se pierden? O dicho de otra manera, ¿qué pasa con todas las investigaciones? 220.000 que hizo la Fiscalía. Toda la evidencia probatoria que nosotros recaudamos se va a perder. Ojo, el proyecto ese que presentaron, que ojalá los juristas lo leyeran, es que no me quiero meter sino en las cositas que tienen que ver con la Fiscalía. Dice que habrá eficacia probatoria solo en materia de pruebas recaudadas en otras jurisdicciones. Y ustedes saben que los elementos materiales probatorios que recaudan la Fiscalía no son pruebas, porque en el proceso oral la prueba se produce en el juicio. Entonces, todo el recaudo probatorio que ha hecho la Fiscalía no tiene valor alguno en la Jurisdicción Especial de Paz. Es decir, ¿vamos a empezar de ceros? ¿Vamos a empezar de ceros? Esas son las discusiones en donde yo quiero ver la academia, no en la cosa retórica, para que cuando empiece a regir la nueva ley
empecemos a darnos contra las paredes. Tiene que haber una disposición que diga que tiene una validez y una eficacia pruebas recaudadas o elementos materiales probatorios que se producen en otra jurisdicción. No solamente de la ordinaria a la JEP, sino de la JEP a la ordinaria, sino ese derroche de jurisdicción como si fuéramos una sociedad rica que se da el gusto de que se pierdan todas las pruebas. ¿Qué va a pasar con los expedientes? En fin, una cantidad de vacíos que hay en ese proyecto que… ¡Ay, Dios! Ojalá la academia se interese por estos temas. He rendido cuentas. Muchas gracias.